Hace apenas unas semanas he podido encontrar alguna foto que me recuerde a mi marido. Durante los 12 años que habíamos pasado juntos nos habíamos tomado pocas fotos, pero eran más raras las fotos que solo se le habían tomado a él. Yo no conservaba ninguna fotografía de él, no éramos de esos esposos que todo el tiempo toman fotografías en cada evento, además siempre pensé que lo mejor sería pedirle las fotos a los que habían tomado con sus celulares, alguna imagen para recordar el cumpleaños o la reunión que habíamos tenido. Después de su muerte no encontré alguna fotografía que pudiera servirme para poder poner en el funeral, todas eran cortadas o movidas, no servían para mostrarlo como era. Fue así que el funeral permaneció sin el rostro de mi marido, solo una placa con su nombre le mandé poner a la urna en la que me lo entregaron. Nosotros vivíamos en Ohio, ahí trabajábamos, vivíamos bien al ver crecer a nuestros hijos en un lugar con más oportunidades. Hace casi 10 meses él falleció a causa de un accidente, cuando regresaba del trabajo en la noche. Iba caminando a donde era el punto de encuentro con el vecino, a unos metros del restaurante donde él era mesero, pues siempre se regresaban juntos ya que el señor que vivía en la casa de al lado trabajaba en una pequeña oficina cerca del restaurante. En esos pocos minutos de caminata para encontrarse con el vecino, una camioneta pasó a toda velocidad golpeándolo, al parecer el conductor venía borracho, pero fue lo suficientemente rápido como para salir del lugar lo más pronto que pudo. A pesar de que fue captado por las cámaras e incluso se rumoraba que vivía por la zona, no hicieron nada por atraparlo. No pude hacer mucho, siendo ilegal es un problema cuando alguien de tu familia fallece, y con todo el cansancio que sufrí al momento de hacer los trámites para la defunción, terminé dejando que las cosas pasaran como tuvieran que hacerlo. Me centré en mis hijos, en el duro golpe por la pérdida de su papá. Pasaron los meses y decidí irme, era demasiado doloroso tener que verme sola en un lugar donde no tenía familia, además eran pocos los amigos que tenía. Después de algunos arreglos, por mi situación, acomodé con un conocido la forma de poder salir del país con mis hijos y decidí regresar a la casa de mis padres para ahí comenzar de nuevo. Llegué envuelta en cansancio mental y una tristeza horrible me pesaba en todo el cuerpo, era como si el cansancio jamás me dejara. Al regresar todos me recibieron de la mejor manera, de nuevo me sentí con un rumbo, con hogar. Los planes para rehacer mi vida fueron rápidos, no traía mucho dinero conmigo, pero con lo que pude conseguir antes de irme fue suficiente para poner un puesto de comida para mantenerme junto con mis 2 hijos y mis padres. Al pasar los días sentía menos la ausencia de Mauro, estaba tan ocupada en todo lo que hacía que no tenía tiempo para él, ni siquiera había decidido dónde iba a poner sus cenizas. Me había traído su urna hasta México, él era originario de Guerrero, pero no sabía por dónde comenzar a buscar a su familia, porque nunca me habló mucho de ella. Tampoco me imaginaba ir a depositarlo a algún lugar donde podía quedar lejos de nosotros, así que comencé a darle vueltas al asunto, apenas hacía unos 2 meses, cuando el calor fuerte comenzó en el país. Por todos mis pendientes no podía encontrar qué hacer con mi marido, también estaba dejando de lado la búsqueda de alguna fotografía, pero mi mamá trataba de recordarme diariamente que era urgente el acomodar a mi esposo, pues los muertos necesitan un lugar seguro donde descansar. Tras unos días de mucha insistencia por parte de mi mamá, decidí preguntarle directamente si tenía algún problema con que la urna con las cenizas estuviera en la casa. Ella me dijo que no, que, aunque no hubiera conocido a Mauro, ella lo estimaba por ser un esposo bueno y un padre responsable. Después de insistirle para que me contara la razón de tanta insistencia, me dijo que por las noches había comenzado a aparecer el perro de la muerte. Le dije a mi mamá que estaba loca, que esos solo eran cuentos que usaban para asustarnos cuando éramos niños, pero ella muy seriamente decía que no me dejara llevar por haber vivido tan lejos, pues allá se me podía haber olvidado que el mundo está hecho de más cosas de las que aparenta. Le juré que iba a pensar pronto en dónde poner a descansar a Mauro y terminé la conversación. Aquella noche dormí profundamente, tanto que entre sueños comencé a ver el desierto.
Algunas veces he soñado con ese lugar, había sido donde conocí a Mauro y donde habíamos pasado la experiencia más desgarradora de nuestras vidas. Ambos íbamos en una caravana de indocumentados para cruzar por Sonora a la frontera, de eso hacía 11 años. No fue amor a primera vista, íbamos todos asustados y nerviosos, sabíamos que muchos se habían muerto en el desierto, así que estábamos en peligro de quedar como muchos otros por el camino. Cuando nos juntaron nadie dijo su nombre, solo recibíamos indicaciones de los polleros. Nos dieron solo una botella con agua, algo que comer y dependía de cuánto hubieras pagado eran mejores las cosas que te daban para cruzar. Fue más que calurosa la travesía, a cada segundo pensaba que podía morirme de cansancio, llegó un punto en el que sentía que era imposible dar un paso más. Pero sacaba fuerzas de todas partes para poder seguir allá, pues me esperaba un novio que tenía y me dijo que podíamos hacer vida juntos. Tontamente lo seguí dejando atrás a mi familia y la cordura. Una noche en la que caminábamos comencé a ver a lo lejos luces y traté de esconderme, pero no había dónde, así que corrí lejos para que no me vieran las luces. Al hacer esto todos corrieron en pánico, nos dispersamos en todas direcciones y solo nos quedamos juntos Mauro, la señora Alicia con su niña de brazos y yo. Mauro parecía que había tomado la decisión de cuidarnos por ser mujeres, comenzó a hablarnos para organizar el plan de escape. Nos dijo que él sabía orientarse bien con las estrellas así que si lo seguíamos podíamos encontrar el camino hasta el punto de agua, nos pidió agarrarlo de la mochila o del cinturón para sentir que íbamos junto a él. Era una noche de luna pequeña, no se veía casi nada y escuchamos los gritos de algunos de nuestros compañeros porque los habían interceptado. Caminamos agachados, el bebé de Alicia lloraba por el movimiento y Mauro le pedía que lo callara lo más pronto posible. Ella lo arrullaba y lo tapaba con su chamarra para que el ruido no se escuchara tanto. De alguna forma parecía que los hombres que estaban llevándose a los de la caravana no se daban cuenta del llanto de la bebé. Mauro nos dijo que esos hombres no eran de la migra, escuchaba que gritaban en español y de inmediato supe que eran otras personas. Buscaban a sus víctimas para llevar contrabando. Caminamos agachados durante mucho rato hasta que ya no veíamos las luces de las linternas, el frío arreciaba y era cada vez más difícil huir. Cansados de caminar casi todo el día, necesitábamos descansar un poco para seguir hasta que llegara la mañana y buscar dónde escondernos del sol. La esperanza era llegar al punto de encuentro donde nos iban a dar agua, pero con lo que había pasado con el grupo ya no sabía si podíamos confiar en eso. Nos detuvimos entre unas piedras con plantas espinosas que no he vuelto a ver en mi vida, luego Alicia comenzó a revolver la tierra con la cobija de la bebé. Nos dimos cuenta que buscaba animales, serpientes o alacranes para hacerlos salir pronto y que no nos agarraran de sorpresa descansando. Pensé que lo mejor sería dormir pegados espalda con espalda para no poner la cabeza en el suelo. Descansaríamos primero Alicia y yo, luego despertaríamos a Mauro. Los tres nos cubrimos con las chamarras que llevábamos, e incluso esas las usamos para taparnos y hacer un poco más de calor. La noche estaba profunda, la sensación de frío seco me helaba los huesos, pero con el cansancio comencé a quedarme dormida. En un segundo desperté asustada, no sabía cuánto tiempo había dormido. Miré a los lados y tanto Alicia como Mauro dormían, incluso divisé un poco a la bebé con los ojos cerrados. Miré al cielo y la luna iba bajando, en un rato iba a comenzar a amanecer, pero aún así la oscuridad se sentía más profunda. Iba a comenzar a despertarlos cuando vi a lo lejos unas luces, pensé que lo mejor sería permanecer callados, quizás las piedras nos iban a ocultar bien. Las luces tenían patrones extraños, no parecían luz de linterna, se movían como flotando sin alumbrar nada o a alguna dirección. Poco a poco las luces se acercaban como luciérnagas, parecían dejar un pequeño destello en el cielo o la arena del desierto y ésta adquiría un tono dorado que jamás he vuelto a ver tras ese día. El viento suave dejó de soplar, incluso no se veían animales, todo parecía estar en tranquilidad pese a que por la noche es cuando salen los animales a buscar comida y agua.
A lo lejos alcancé a escuchar un murmullo, era una especie de jadeo, me asusté al pensar que podía ser un lobo o algo, pero recordé en dónde estaba y comencé a preocuparme. No sabía qué clase de animal del desierto podía hacer ese sonido, si era peligroso o no, pero me preocupaba asustar a la bebé y que ésta soltara el llanto. Seguro, con el llanto de la pequeña, podían descubrirnos desde lejos. Las luces no cesaban de moverse como nieve que flotaba, asustada miré cómo la oscuridad se arremolinaba alrededor de ellas. No era que aquellas iluminaran un poco los espacios, sino que la oscuridad parecía manipular las luces, como si brazos negros salieran de la oscuridad dejando volar aquellas pequeñas luces, jugando con ellas. Pensé que era imposible lo que veía, me moví poco a poco con los hombros para ver si de esa manera podía comenzar a despertarlos, pero no lograba nada. Las luces llegaron a nosotros, flotaban a menos de 2 metros de donde estábamos, las miraba con terror porque la oscuridad entre ellas se hacía cada vez más y más profunda, así que imaginé que estábamos a punto de morir por algo que no entendía. Hablé bajo, intentando despertarlos. Mauro fue el único que comenzó a moverse y me preguntó qué pasaba. Le indiqué que bajara la voz y que observara alrededor. Sentí que contuvo un salto, se apretó más a nuestras espaldas, luego me preguntó muy lento qué era aquello. No contesté, la oscuridad se movía como si de un animal marino se tratara. Se doblaba, se contorsionaba y dejaba flotar las luces como luciérnagas. Tras un rato nos dimos cuenta que las luces iban avanzando, como si fueran viajando, nos atravesaron sin acercarse. Habían venido desde la dirección a la que miraba, que era el oeste, y habían ido hacia el este. Después de sentir que se habían movido un poco más lejos de nosotros, escuchamos un sonido animal de nuevo. Con terror dije susurrando que desde hacía rato aquello se escuchaba, pero Mauro me dijo que no me preocupara, que si era un coyote del desierto podríamos correrlo entre los tres. Le preguntaba si solo sería uno cuando vimos serpentear una sombra a nuestro alrededor. No era una serpiente, no era un animal, e incluso con la poca luz que nos brindaba la luna creciente alcanzábamos a ver que aquella sombra nos rodeaba una y otra vez. Alicia se despertó y nos preguntó si ya teníamos que movernos por el desierto, entonces se paró. Justo en el momento que íbamos a gritarle que no hiciera nada, vimos cómo la sombra se colocó justo frente a ella y comenzó a salir del suelo, haciéndose cada vez más y más grande como si fuera un poste completamente negro. Mauro jaló del brazo a Alicia y ella cayó de espaldas por el jalón, puso toda su fuerza en abrazar a su pequeña, así que parecía no estar afectada por la caída de su mamá. Sin darme cuenta tomé de un brazo a cada uno para intentar correr, pero al voltear en busca de algún camino que seguir entre los arbustos, solo vi a un animal parado a lo lejos, sus ojos brillaban de color amarillo intenso. Mauro me dijo que era un coyote del desierto, pero como era uno lo más seguro era que no nos atacara, pero teníamos que mantener a la bebé en silencio para evitar que se lanzara tras ella. Alicia nos dijo que nos preocupáramos y comenzamos a correr. Miré hacia atrás sin ver el rastro de aquella sombra que se había alzado desde el suelo. Corrimos un rato acomodando lo que podíamos dentro de la mochila. En algún momento escuchamos que un bote había caído tras nosotros y Alicia nos dijo con llanto que su bote con agua había caído atrás. De un momento a otro tendría que amanecer, pero no entendía cómo era posible que estuviera durando tanto tiempo el sol en salir. Alrededor nuestro escuchábamos al coyote, pero más que escucharlo parecía que el eco de sus jadeos se intensificaba o multiplicaba mientras los pequeños rayos del amanecer nos dejaban ver a momentos brillar sus ojos amarillos entre cada piedra o cactus. No entendíamos cómo era posible que nos rodeara a esa velocidad y al final nos topamos con él de frente. Era un animal que se veía peligroso, estaba completamente erizado, tiraba algo de espuma por el hocico y el pelaje cobrizo brillaba en tonos irreales amarillentos mezclados con una intensa negrura. Como si al mismo animal lo hubieran pintado con un poco de carbón. Sus ojos destellaban como la luz del sol, pero inexplicablemente hacían sentir su furia. En un segundo,
sin poder correr o movernos, el animal se lanzó contra nosotros y me di cuenta que era enorme. No era del tamaño de un perro pequeño como pensé, era un enorme animal del tamaño de nosotros y sentí como me ahogaba mi propio corazón al momento de gritar por el ataque de esa bestia. Se lanzó directamente por Alicia y tiró una mordida a sus brazos con los que aferraba a su niña al cuerpo. Por la lucha ella había quedado revolcada en la arena, yo corrí a esconderme, la arena se me pegaba hasta en los ojos por el sudor que comenzaba a tener al subir poco a poco la temperatura. No sé cómo o dónde Mauro encontró una piedra tan grande, tampoco imagino cuánto habrá pesado, pero él sobrehumanamente la había tomado y se la había lanzado al animal. Aquella bestia había quedado tirada al lado de Alicia sin vida. Mauro jaló a la señora para sacarla de entre las patas del animal, la levantó y le preguntó si estaba bien, luego le preguntó si estaba bien la niña. Alicia destapó a su hija, que tenía una cara tranquila de bebé dormido. Mauro tocó a la pequeña y sintió su cuerpo helado y comenzó a pedir perdón a la madre por no haberla ayudado a tiempo, luego comenzó a llorar. Al acercarme a ellos vi cómo el gran animal se había levantado de su muerte, la piedra se había deslizado por entre su pelaje hasta la arena del desierto y su pelaje se había tornado completamente oscuro. Aquel interminable amanecer había terminado, el calor no azotaba mientras el coyote corría hacia lo lejos buscando la sombra que se movía dejando paso a la mañana. Me uní al llanto de Mauro. Le pregunté a Alicia si quería hacer algo por la niña y ella se disculpó con nosotros. Nos contó que, al inicio de la persecución por la madrugada, cuando llegaron con linternas las personas, ella, por intentar calmar el llanto de la niña para que no nos descubrieran, había apretado demasiado a la niña contra la chamarra y en un punto sintió que ya no se movía, pero no supo cuándo. Mauro y yo llorábamos viendo a la bebé. Alicia miraba a la nada y tras unos minutos comenzó a caminar. Intentamos detenerla, cerca se miraba el pequeño rastro que nos iba a llevar por el camino de los polleros, pero ella al ver eso decidió dar la vuelta hacia el desierto. A pesar de que intentamos detenerla, ella siguió con su camino, nosotros decidimos dejarla ir porque moriríamos de sed si no llegábamos al punto de encuentro pronto. Nos despedimos sin despedirnos. Miramos cómo aquella mujer había cobijado a su niña entre sus brazos mientras caminaba hacia la profundidad del desierto sin rumbo. Como si fuera un pacto de muerte, Mauro y yo no dijimos nada a nadie, tampoco alguien preguntó por aquella señora y su hija. Llegamos a donde estaba el punto de entrega de agua, al lado de una pequeña capilla de la Virgen en la que había algunas ofrendas. Insensible por tantas cosas que habían pasado, ni siquiera me sorprendió ver figuras de coyotes al lado de la imagen, pero puse atención a los cuentos de varios en el nuevo grupo. Ellos decían que el espíritu del desierto guiaba a los indocumentados para que llegaran siempre al camino hacia el otro lado. El viaje continuó y llegamos al otro lado destrozados física y mentalmente. Mauro no se iba hacia otro lugar diferente al mío. Tampoco hice nada por alejarlo, pero no éramos amigos, aunque ya habíamos pasado varios meses en el mismo viaje. Al final llegamos a Ohio, sin ponernos de acuerdo nos quedamos en la misma casa, comenzamos a trabajar en la misma compañía de jardinería y de forma lenta comenzamos a tratarnos. Aquello que nos pasó en el desierto había sido tan intenso, que ninguno de los dos quería aceptar que habíamos quedado marcados o que nuestras vidas se habían entrelazado. Yo siempre creí que las cosas pasan por algo y por eso mismo no podía alejarlo de mi vida. Él estaba seguro que yo era el amor de su vida, pero que lo había conocido de la peor forma posible. Al pasar los meses nos fuimos a vivir juntos, buscamos una iglesia católica y nos casamos sin amigos o parientes. Íbamos a empezar de cero tras todo lo que habíamos pasado por ser indocumentados en Estados Unidos. Tras esos 12 años de conocernos, de formar una familia y ser felices, ahora estaba en otro lugar, por eso tenía que luchar por mantenerme fuerte, ni el desierto había podido matarme, así que tenía que seguir adelante.
Por eso no pensaba en otra cosa que en sostener a la familia, al punto que me había olvidado de Mauro y en ese momento mi mamá me decía que la muerte estaba rondando sus cenizas. Después de pensar en todo esto y soñar con lo que había pasado en el desierto, llegó a mí hace pocos días la única foto clara que pude conseguir de mi marido. Esa foto me la había mandado un amigo suyo por correo. Era una foto tomada de sorpresa cuando Mauro estaba escondido en la parte de atrás de la cocina del restaurante donde trabajaba. En la foto se veía comiendo a prisa con la boca muy abierta, intentando morder un bocado muy grande. Él estaba sentado sobre una caja de plástico donde guardaban carne, así que de inmediato lo sentí demasiado lejos. Ese era mi esposo y me dolió verlo tras tantos meses de su fallecimiento. Después de algún rato de estar llorando por verlo tras tantos meses de su partida, miré la pantalla del celular y me fijé directamente en la parte de atrás. Ahí se veía la oscuridad de la salida. Al lado estaba la bodega ligeramente y entre ese pequeño espacio pude distinguir claramente la mitad de un hocico de coyote. Entre la oscuridad se distinguía claramente una especie de figura como de animal, pero yo sabía que era ese coyote del desierto que había venido por él, para llevárselo al desierto, pues Mauro había intentado asesinar a aquel espíritu del desierto. Quizás ahora se iba a cobrar aquella pedrada. Relato anónimo.